Valeria González, Maritza y Hilda. Bueno, el sistema cardiovascular compuesto por sangre, vaso sanguíneo y el corazón es importante ya que este permite el transportar oxígeno, nutrientes y eliminar desechos metabólicos, manteniendo así una homeostasis. El corazón bombea la sangre oxigenada hacia los tejidos y regresa los desechos para su eliminación. El flujo sanguíneo, la presión arterial y el diámetro de los vasos sanguíneos están interconectados. El flujo depende de la presión y la resistencia de los vasos, mientras que el diámetro influye directamente en la resistencia. La vasodilatación aumenta el flujo y reduce la presión, mientras que el diámetro influye solamente en la presión. Bueno, la vasoconstricción hace lo contrario. Este equilibrio genera así un suministro adecuado según las necesidades del cuerpo. Bueno, a continuación me gustaría introducir al fundamento de nuestro proyecto, que es la ley de Consic. Esta ley fue introducida en el siglo XIX por el físico francés llamado Jean-Marie Consic. Sus estudios están completamente concentrados en comprender el comportamiento de los fluidos viscosos al pasar o fluir con lo que son tubos capilares. Sus experimentos fueron llevados a cabo sobre todo con materiales como tubos capilares y agua, y hoy en día su descubrimiento senta las bases a lo que fue la hemodinámica y también aportó grandes conocimientos a lo que es hoy la fisiología, sobre todo el entendimiento del flujo sanguíneo. La ley de Consic establece que el flujo volumétrico de los fluidos viscosos al pasar por un tubo cilíndrico depende de 4 variables principales que las tenemos acá. En primer lugar tenemos el gradiente de presión, que representa la fuerza que impulsa el flujo. Después tenemos el radio del vaso, que va a incidir significativamente en la velocidad del flujo. También tenemos la viscosidad de la sangre o del fluido, que podríamos definir la viscosidad como una característica que tiene ciertos fluidos que les permite adherirse a las paredes del tubo por el que fluye. Y por último, la longitud del tubo, que mientras mayor sea la longitud, va a aumentar la resistencia y por ende va a ser menor el flujo. La ecuación de Consic se expresa de la siguiente manera. Esto significa, esta ecuación plantea que el flujo volumétrico aumenta exponencialmente con el radio del cilindro por el que fluye, lo que resalta la importancia del diámetro de los vasos sanguíneos. Del mismo modo establece que el flujo volumétrico es inversamente proporcional tanto a la viscosidad de la sangre como a la longitud de los vasos por los que fluye. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras mayor sea la longitud y la viscosidad de la sangre, menor va a ser el flujo de la misma. En el sistema circulatorio, esta ley de Consic nos permite identificar cómo el diámetro, la presión arterial y la viscosidad de la sangre influyen en el flujo sanguíneo. Por ejemplo, lo que sería una reducción del diámetro de los vasos sanguíneos, que ya lo mencionó Alejandra, que es un fenómeno que se denomina vasoconstricción, disminuye el flujo de la sangre. Asimismo, un aumento en la viscosidad va a aumentar lo que es la resistencia vascular. Como para también un poco de la parte de la introducción, como a los orígenes de este estudio de la ley de Consic. Entonces empezamos con que Jean Consic fue un físico y médico francés. Entonces él se destacó en este ámbito por el estudio de capilares, en donde utilizaba tubos y lograba la densidad del tubo, la densidad de los líquidos, la velocidad de los líquidos
para ver el estudio de diferentes líquidos y procesos fisiológicos que se daban. Este también colaboró con lo que es la base para la hidrodinámica aplicada a la fisiología, y pues gracias a esto ayudó principalmente a lo que es el estudio de la sangre, y entonces describió como el flujo volumétrico de un líquido a través de un tubo capilar es directamente proporcional con la presión y la cuarta potencialidad del radio del tubo. Entonces, en eso se va a basar nuestro experimento. Bueno, esta ley tiene distintas condiciones que lo favorecen. Entre una de las condiciones está el flujo laminar, que prácticamente dice que el líquido fluye en capas paralelas sin un remolino y sin ningún disturbio. Un ejemplo sencillo podría ser en el río, que en el río en el centro siempre está con mayor velocidad, pero la orilla está de manera lenta. Otro ejemplo sería el fluido incomprensible, que el volumen no cambia a pesar de la presión. Por ejemplo, cuando nosotros bebemos agua, a pesar de que bebemos agua de manera muy rápida, no cambia el volumen sigue siendo el mismo. Y la tercera condición es el tubo uniforme, que el tubo prácticamente debe de ser rígido y del mismo diámetro. Sin embargo, esto en el cuerpo cambia, ya que en el sistema es mucho más complejo que en un ejemplo común y normal. Entonces, en el cuerpo humano el flujo sanguíneo no siempre es laminar. Debido a que los vasos pequeños capilares sí pueden llegar a ser laminares, pero los vasos grandes no son laminares. En la sangre el fluido no es simple. Esto debido a la mezcla heterogénea de la sangre. Es una mezcla heterogénea en la sangre, por ejemplo, de que está compuesta de plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces la viscosidad depende de los factores. Y como tercera tenemos los tubos que no son rígidos ni uniformes, debido a que las arterias y las venas no son elásticas como las de una pastilla. Entonces esto cambia completamente en el cuerpo, y esta ley prácticamente nos da una idea, sin embargo, no es completamente rígida, por decirlo así. Bueno, y ahora sobre consecuencias clínicas del tratamiento. Primero tenemos la aterosclerosis, que es el enfriamiento de las arterias debido a la acumulación de las placas, el colesterol, lípidos y el calcio, entre otras sustancias. Esto disminuye la elasticidad de los vasos, lo que dificulta el flujo de la sangre, aumenta la resistencia vascular periférica, elevando la presión arterial. También tenemos la turbulencia del flujo sanguíneo, que ocurre cuando el flujo laminar se vuelve caótico debido a irregularidades en las paredes arteriales o estiramiento. La turbulencia contribuye al daño endotelial, favoreciendo la progresión de la arteriosclerosis. Ok, ahora vamos a hablar con respecto a lo que es el impacto del diámetro vascular con respecto a la resistencia del flujo sanguíneo. El diámetro del vaso está directamente relacionado con respecto a lo que sería el flujo y la resistencia sanguínea. Según la ley de Coulomb, la resistencia sanguínea es potencialmente la cuarta potencia, valga la redundancia, del radio del vaso. Esto quiere decir que la más mínima variación en el diámetro o el radio del vaso va a afectar directamente a la resistencia, por ende al flujo sanguíneo, lo cual va a causar de que el corazón aumente la presión arterial para poder mantener el flujo sanguíneo. Dos condiciones que pueden causar esta resistencia: la vasoconstricción y lo que son las placas. Como ejemplo de patología con respecto a las placas, tenemos la arteriosclerosis, que es la acumulación de placas de calcio, lípidos y tejido, lo cual va a disminuir el diámetro o el radio del vaso sanguíneo, causando resistencia, lo cual va a aumentar la presión del corazón para poder mantener el flujo sanguíneo, lo cual puede conllevar a tensión arterial elevada, puede causar algún accidente cerebrovascular
un trombo o alguna afectación cardíaca, lo cual puede conllevar a un infarto agudo del miocardio. Ok, yo les voy a hablar sobre las intervenciones terapéuticas. Bueno, esta ley se aplica para entender cómo los cambios en el diámetro y de los vasos sanguíneos van a afectar la resistencia y el flujo de él. Dentro de esto tenemos también la vasodilatación, que son medicamentos que relajan y ensanchan los vasos sanguíneos, lo que va a ayudar a reducir la resistencia vascular. Bueno, según esta ley, la resistencia al flujo sanguíneo es inversamente proporcional al radio del vaso elevado a la cuarta potencia. También tenemos las técnicas de intervención, que son las stent, que es una pequeña malla metálica que se inserta en una de las arterias, ya sea estrecha o bloqueada, para que ésta se mantenga abierta y no se cierre. Y también tenemos los bypass coronarios, que es una cirugía en la cual implica la creación de una nueva ruta, que esta nos va a ayudar con el flujo sanguíneo alrededor de una arteria que igual esté bloqueada o esta esté estrecha. Ok, entonces, bueno, ya hablamos de la parte teórica, ahora intentemos ponerlo en práctica. Básicamente, como habían dicho, existen limitantes para poder considerarlo una ley homogénea dentro del cuerpo, dentro del organismo. Pero vamos a intentar describir lo que es el fluido de una manera precisa con dos tipos de tubos. Un tubo más estrecho que otro, en el cual el más ancho va a medir alrededor de 3 milímetros y el más delgado va a medir alrededor de la mitad, que es 1.5 milímetros. Entonces, en este caso, pues ya está viendo los radios como tal, tenemos la relación de los radios, ya habíamos dicho de que la relación va a ser la cuarta potencia de los radios. Entonces podemos decir de que haciendo el cálculo de la división entre ambos radios nos daría que el doble a la cuarta potencia sería 16. Entonces significa de que el flujo del tubo más grande, más ancho, va a ser 16 veces más abundante que el tubo más delgado en este caso. Entonces, poniendo la prueba, algo que me gustaría destacar, ustedes aquí ven la fórmula y la profe se van a preguntar por qué no es la misma fórmula que estamos usando de la ecuación de Rossi. Pues bueno, esta fórmula nosotros la adaptamos para poder hacer los cálculos de los tubos que estamos utilizando, ¿verdad? Pero aquí nosotros también realizamos la fórmula para poder saber los resultados y si van a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque esta es una manera de comprobarlo, ¿verdad? Esta es la fórmula de la ley de Rossi, ¿verdad? Y nosotros aquí vemos de que si se van cambiando el número, ¿verdad? Que el tubo que nosotros tenemos más pequeño de 3 milímetros, lo vamos a cambiar a 0.015 metros, ¿verdad? Y el que tenemos de 6 sería de 0.003. Y entonces los resultados aquí nos van a dar, y estos resultados hacemos la conversión y nos dan lo mismo que había dicho mi compañero Jonathan, de que el tubo, el flujo del tubo que es mayor, que es más grande, va a ser mayor, ¿verdad? Que va a ser 16 veces mayor. Y esto también lo explica bastante, sobre todo lo que hemos expuesto también, porque aquí nosotros estamos explicando cómo el diámetro del tubo sí influye y que si el tubo es más grande y el diámetro es mayor, va a haber mayor flujo, y el que es menor flujo. Entonces también aquí nos da la misma respuesta de toda la explicación de la ley. Y bueno, ahora vamos a hacer el experimento pues, ya para que lo puedan ver y observar cómo funciona realmente. Básicamente, ahorita vamos a comprobar nuestra ley. Vamos a hacer la misma
Entonces aquí podemos observar como uno de los tubos se tardó mucho más en bajar todo el líquido que el otro, que es el diámetro mayor. Obviamente, como habíamos dicho, el flujo va a estar determinado por el diámetro del tubo. En este caso, como podemos ver, el tubo más ancho no tuvo casi resistencia a poder bajar el líquido, entonces el flujo fue mucho más rápido. Y entonces podemos considerarlo también en la parte fisiológica del cuerpo, de que tener hipertensión arterial condiciona a situaciones en donde hay hipoxia de tejido, donde no llega suficiente irrigación al tiempo que se necesita normalmente. En este caso, estos tubos nos van a mostrar cómo funcionan los vasos sanguíneos en el cuerpo. Mientras que este sería nuestro vaso sanguíneo normal, podemos ver que el flujo fue mucho más rápido. Mientras que este vaso lo podemos comparar con enfermedades como la arteriosclerosis, en donde las placas de grasa obstruyen el vaso y provocan que el flujo sanguíneo esté disminuido, lo que puede provocar complicaciones como habíamos mencionado antes, lesiones vasculares, podría provocar isquemia, algunos tejidos donde no le llegue suficiente circulación sanguínea. Bueno, en este caso, con mi grupo concluimos de que el radio de los vasos sanguíneos es un mecanismo esencial para mantener lo que es el equilibrio durante la existencia del flujo sanguíneo, que este proceso asegura que los tejidos lleven y perciban los nutrientes y el oxígeno necesario para mantener un equilibrio, una homeostasis en lo que sería en todo el organismo del cuerpo humano. ¡Aplausos, aplausos! Bueno, es interesante, ¿verdad?, cómo la ley de Porcilla que colaboró con los estudios de la teoría de diferentes diámetros de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad?, el sistema hidráulico y el sistema hidrostático, pues, de las diferentes presiones, pues, contribuyen al manejo de recorrido, pues, de la circulación en la sangre, pues, en nuestro cuerpo. Sin embargo, ¿verdad?, vamos a hacer una preguntita ahí ociosa, digamos, de lo mismo, pues, porque estamos hablando del sistema circulatorio. Vamos a ver, Lidia, háblenme de qué es caudal. Porque de eso se trata, de verdad, de que sepamos esos términos, porque cuando estudiamos estos tipos de leyes, nosotros podemos saber que nuestro cuerpo se asemeja como un río, ¿verdad? Cuando miramos, vamos paseando ahí por las montañas de Matagalpa y entonces un río, miramos un río, entonces vemos el caudal. A ver, Lidia, eso lo miramos en clase. A ver. Básicamente como el volumen del fluido que pasa, así como cuando se le ejemplo de un río, cuando decimos que es caudaloso, o sea, es que su volumen está, diríamos que más alto, ¿no? ¿Y qué es lo que mide ese caudal? ¿Qué es lo que queremos ver además de su volumen? El flujo, también la cantidad de flujo. Estoy con la mide, el flujo y el volumen, ¿verdad? Y además de eso, que miramos cómo va ese río caudaloso, qué le podemos medir, qué variables podemos sacar. Su velocidad. Lidia. La velocidad con la que avanza. La velocidad. Su volumen. Su densidad, su viscosidad, su tamaño también, porque su diámetro. Correcto. Bueno, ¿pasa? Sí. No terminado. Ok. Vamos preguntando. Bueno, creo que ella mencionó algo muy interesante. A ver, ¿a quién se dirige? No. Solo estoy haciendo ver que ella mencionó algo muy interesante. Valerie, hace Pero no, la pregunta puede ser para cualquiera.
pero mencionó algo muy importante y hizo una analogía con respecto al río. Ella mencionaba que la velocidad del flujo en un río no es la misma en el centro que en la parte de acá. Entonces, ya viendo a la parte del cuerpo humano, la sangre y todo eso. Entonces, significa que la velocidad del fluido en las arterias, la vena, todo, no es la misma, o sea, no es constante. Esto puede afectar o cómo el cuerpo humano resuelve ese problema de las diferencias de velocidades, porque de la velocidad del flujo, cómo lo resuelve el cuerpo, o sea, cómo sería, o simplemente el cambio es tan despreciable que no influye. No sé, eso no. Sí, son Ah, bueno. llamas. No, pero Sí. deberían pagar, ¿no? Sí. Ok. Bueno, como mencioné, en realidad la ley no es específicamente lo mismo, pero sí afecta, porque también mencionábamos, como mencionaba mi compañera, la viscosidad y la cantidad de glóbulos rojos tal vez podría afectar la viscosidad de la sangre, al igual que cuando hacemos ejercicio hay un flujo totalmente distinto de la sangre debido a que tiene que ir a los músculos. Entonces, A lo que tal vez se puede referir es de que en realidad el cuerpo sí se puede adaptar a este tipo de situaciones. En realidad el mayor de los problemas es de que si, o sea, va a tener repercusiones, el cuerpo se puede adaptar, pero las repercusiones no se van a ir. Por ejemplo, como había mencionado, el hecho de que nosotros tengamos o cambio de velocidad en algún punto del cuerpo, del organismo, va a condicionar a que nosotros podamos tener problemas como por ejemplo trombos que se pueden crear por la turbulencia de las paredes. En este caso, en el cuerpo funciona de que mientras más turbulencia hay en las paredes, más aglomeración hay de glóbulos rojos y por ende se pueden crear más trombos. Como tal, trombos son coágulos, por así decirlo. Entonces, en este caso, el cuerpo sí se puede adaptar a los cambios de flujo en algún punto, pero si se mantiene en un tiempo extendido, puede ya desencadenar otro tipo de patologías que nos van a llevar a un problema inminente. También por eso están las intervenciones terapéuticas, que por ejemplo la vasodilatación, que es lo que nos va a ayudar también a los problemas que usted nos dice, pues de que cómo se adaptan ellos, porque si no se pueden adaptar, por eso nos sometemos a este tipo de cosas, que son las distintas operaciones que nos ayudan a abrir o a desbloquear, por así decirlo, una arteria y eso va a ayudar con el flujo sanguíneo. Más que todo, bueno, como hemos dicho, va a depender de qué tanto sea la estrechez que se esté presentando para poder ver si el cuerpo se puede adaptar o en realidad va a llegar a caer un problema. En realidad, o sea, el cuerpo se puede adaptar hasta cierto punto. Obviamente, mientras sea una estrechez bastante pequeña, pues va a ser una significancia despreciable, entonces el cuerpo no lo va a obviar. Pero mientras sea una estrechez bastante grande, como en el caso de la arteriosclerosis, también depende de en qué vaso sea, va a presentar un problema agudo. Entonces, si yo digo que la respuesta a esos cambios y a que no afecte tanto el funcionamiento del cuerpo humano es debido a la presión, ¿estoy en lo correcto o Está en lo correcto, porque eso va a tener factor del corazón, aumenta, para mantener un nivel normal aumenta la presión sanguínea, lo cual va a causar de que se mantenga ese flujo que está necesitando dicho órgano. Pero como les decía, estas adaptaciones van a llevar siempre a un problema, que si no se mantiene ese tipo, o sea, la hipertensión se mantiene, va a llevarnos a un problema inminente a largo plazo. Entonces, si se puede adaptar de una manera más corta, a corto plazo, pero a largo plazo nos va a llevar al problema. Igual se adapta, pero con hipertensión, no va a llegar muy buena más. Para eso ya tenemos que ir a la intervención. Dos preguntas. Para los que no han participado, preguntas. Sí, hablando de eso, siguiendo la línea de la conversación, entonces, ¿cuáles son los mecanismos del cuerpo que nos regulan que haya mejor circulación o que haya una información que dice, ve, está pasando esto, hay que hacer tal cosa? O sea, nos van a regular, ¿verdad? Digamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de los problemas de las patologías cardíacas? Que había problemas de edema, ¿cómo se dice? Empozamiento de líquidos, ¿verdad?
Y entonces todo eso va a disturbar la circulación. Entonces, ¿cuáles son los dos mecanismos que tiene que tiene el cuerpo para poder regular, que se regule pues, esto que contribuye con la presión? Y la otra pregunta es con referente a la fórmula. La fórmula tiene su ¿cómo se dice? Limitación. Sí, tiene su limitación, entonces quería ver que me la digan, ¿verdad? Alguien. Y otra cosa de la fórmula es qué significa la medición del caudal, ¿verdad? La constante de 8, o sea, cómo la va a ir multiplicando según los tipos de diámetro que va habiendo. Entonces son 3 preguntas, ¿ya? A ver, que los que no han contestado respondan. Bueno, A ver, Emma. la primera pregunta que planteó sobre qué mecanismo tiene nuestro cuerpo para regular tanto la vasoconstricción como la dilatación de los vasos. Tenemos el sistema nervioso autónomo, ¿no? Que tenemos un nervio simpático y parasimpático, que cada uno se va a encargar tanto de dilatar los vasos como de contraerlo, por así decirlo. Ajá, ese es uno. ¿Y el otro mecanismo? En el caso de que haya mucha retención de líquidos. Ok, el mecanismo. Espere, dijimos las que no participaron. Ya Emma dijo uno. Son 2 mecanismos que existen en nuestro cuerpo para controlar nuestro sistema circulatorio. Talquilina, angiotensina, Sí, bueno, ya lo dijiste. aldosterona, que es el hormonal. Sí, correcto, es mecanismo endocrino, Endocrino. ¿ya? Entonces él también interviene, ¿verdad? Para poder ayudar a este sistema, de estas regulaciones, ¿verdad? A poder mejorar. ¿Qué está pasando? El cuerpo se habla, bueno, vamos a hacer esto, lo otro. Si no es por el sistema nervioso, lo vamos a hacer por el sistema renal. Con la misma finalidad, mantener el flujo sanguíneo. Correcto, O sea, correcto. Muy bien, muy bien. Las otras 2 preguntas de la limitante de la ecuación y de qué significa la constante 8, cómo se da según los cambios de diámetro, cómo se va multiplicando la constante de 8 según va traspasando los diferentes tipos de niveles de cañerías del corazón. Bueno, las de las limitancias, pues lo que había dicho ya Valeria en este caso. Por ejemplo, nosotros en todo el cuerpo no es que tengamos un flujo laminar constante. O sea, el flujo va cambiando en dependencia también del calibre del vaso, porque por ejemplo en vasos grandes, como había mencionado, ya tenemos flujos más turbulentos que en vasos pequeños. También los tubos rígidos, los tubos, o sea, la arteria, la vena, no son tubos rígidos, o sea, son tubos que dependiendo de la presión que se mantenga se pueden expandir también, y aparte tienen las propiedades de, como habíamos dicho, en dependencia de los diferentes sistemas de regulación, pueden estrecharse o pueden aumentar su calibre. Y la velocidad uniforme, bueno, la viscosidad, bueno, es sangre, o sea, en realidad mantiene la misma viscosidad por ser el mismo fluido en todo el trayecto como tal, o sea, ahí no debería haber ningún cambio relevante. Y la velocidad uniforme, pues sí puede cambiar porque como son diferentes tubos conectados de diferentes anchos, entonces la velocidad no va a ser la misma al salir que al entrar tampoco. Entonces, en ese apartado podemos decir que son condiciones que van a cambiar la fórmula y no va a ser pues tan pegada objetivamente a lo que fue en su principio como tal. Entonces, sí, más que todo eso son limitantes. Puede cambiar la fórmula. Sí. En un caso de una persona con varices que se le posa la sangre allí en la vena, ¿qué va a pasar? Con vencer esa presión. Es que el problema de la varice es que, por ejemplo, a ver,
El problema de la varices es de que las valvas de la vena que están en la pierna no funcionan correctamente. Entonces, a nosotros al caminar y todo eso, la sangre no retorna, la sangre se rosa, tiene esto. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Vemos que las venas como tal, al tener sangre estancada, se van a empezar a hacer más y más grandes, porque ya sabemos de que las venas sí se van a dilatar, o sea, las venas como tal son súper flexibles y por lo mismo podemos ver la sintomatología de ver la varice como tal ensanchada. En este caso lo que nos funciona son las varices, las valvas, perdón, que nos permiten que la sangre pueda subir de nuevo al corazón, no hay retorno venoso como tal. Eso es lo que puede suceder en ese caso. Y ahí el flujo, ¿cómo sería en esas venas dilatadas? Es que en esa vena dilatada, en teoría, no hay flujo porque es que sigue estando estancada la sangre, o sea, no pasa, no hay flujo, no está disminuido. A mayor longitud. Sí, sí. A ver. Bueno, en base a su pregunta, no, ¿de dónde proviene? ¿La constante 8 o si cambia la constante 8 dentro de la fórmula? Sí. ¿Cuál de las dos? Las dos. Bueno, número uno, se supone que la constante 8 no debería cambiar la fórmula, lo que cambia son la diferencia de presión y la viscosidad que tenemos dentro de la fórmula, ¿verdad? Que esas son las que no cambian y pues en la explicación que quería tenemos pi por la diferencia de presión, que serían 100 pascual, después tenemos acá por el radio a 4, entre tenemos 8 que sería la constante 8 que estaba diciendo por la viscosidad dentro de esta viscosidad que es de 0.001 pascual segundo, y también tenemos la longitud, ¿verdad? Que es la longitud del tubo cilíndrico que nosotros estamos utilizando para resolver la ecuación. Y la constante no cambia, la constante es parte o es una indicación al desarrollo matemático que tiene, ¿verdad?, esta fórmula. Y esta fórmula habla sobre el tubo laminar del tubo cilíndrico. Entonces la constante no debería cambiar y el resultado que nosotros estamos dando acá se supone que debería ser el verídico. Nosotros lo que cambiamos fue al momento de hacer la fórmula, ¿verdad?, en base a los tamaños de los cilindros que nosotros estamos utilizando, que va a ser mayor, para utilizar los milímetros en vez del metro, que es donde cambia ahí los tamaños, obviamente, sería matemático, fue que nosotros quisimos resumir pues nuestra ecuación, pero en sí dan los mismos resultados. Correcto. Entonces, digamos, si el radio va cambiando, la constante 8 se va multiplicando por cada traspaso de tipo de radio que va haciendo. Como habíamos dicho, la constante 8 fue una constante, o sea, en teoría no va a cambiar, lo que va a cambiar son los valores o la variable Los valores, siendo sí, afectada, ya sea la correcto. viscosidad, la longitud, la diferencia Correcto, de presión. entonces ya notaría, ¿verdad? Una multiplicación, ¿verdad? Digamos 8 por 4 por 8, 32, más o Sí, depende, Ya, entonces depende. va multiplicándose, ¿verdad? Esa constante. Bueno, muchas gracias, muchachos.